Las luces fluorescentes zumbaban en el techo de la sala 4B mientras el juez Marcus Holloway levantaba las placas de identificación metálicas entre el pulgar y el índice, haciéndolas oscilar como si fueran un trozo de basura. Su labio se curvó en una mueca de desprecio mientras examinaba las desgastadas placas de plata. Luego miró al hombre que estaba frente a él esposado. Thomas Caldwell permaneció completamente quieto, con los hombros hacia atrás, a pesar de la chaqueta manchada y 4 años de suciedad callejera. Su cabello gris era desigual y su barba estaba salpicada de mechas blancas. Pero sus ojos permanecieron fijos hacia adelante con una calma extraña que Holloway confundió con derrota. El juez agitó las placas de identificación, haciéndolas tintinear burlonamente. «Déjame adivinar», dijo Olay lo suficientemente fuerte para que la cámara de la sala del tribunal captara cada palabra. «Tú también saltaste de un avión sobre Normandía». Unas risas nerviosas y dispersas resonaron por la sala del tribunal. Lo que el juez Holloway no sabía era que en la tercera fila, la capitana Sarah Vance se había quedado congelada en medio de la respiración, con sus ojos fijos en las placas de identificación, y en exactamente 5 minutos, toda la carrera de Marcus Olay no sería más que cenizas. Antes de continuar, nos encantaría saber desde dónde nos estás mirando. Deja un comentario a continuación con tu ciudad o país. Si te inspiran historias sobre dignidad y segundas oportunidades, suscríbete. Esta narración nos mostrará que el verdadero heroísmo no se anuncia solo. Espera en silencio hasta el momento en que más se lo necesita. Ahora, continuemos. 3 meses antes, Thomas Ripe Caldwell se despertó bajo el puente de Marquette Street con el sonido de la lluvia golpeando el concreto sobre él. Eran las 5:47 de la mañana y su cuerpo ya sabía la hora sin comprobarlo. 8 años en los Navy SEALs habían programado su reloj interno con una precisión que no podía apagar ni siquiera después de 4 años en las calles. Se incorporó lentamente, sintiendo la humedad que se había filtrado a través de su saco de dormir durante la noche. Su hombro izquierdo y el lugar donde la metralla lo había atravesado en la provincia de Helmond. Un recuerdo de la emboscada que mató a 3 de sus hermanos, Marcus, Sullivan y Rodríguez. Sus nombres eran lo primero que pensaba cada mañana. Ripe tomó su mochila verde oliva, la única posesión que protegía con su vida. Dentro había 3 cosas que importaban. Una foto de su equipo SEAL, los 12 sonriendo frente a un helicóptero en Quebec con él en el centro haciendo una cara ridícula porque Sullivan acababa de contar el chiste más sucio que cualquiera de ellos hubiera escuchado jamás. Una medalla de la Cruz de la Marina envuelta en una tela roja descolorida, todavía en su estuche de presentación, nunca mostrada a otra alma viviente. Y una radio militar rota que había estado intentando arreglar durante 6 meses, aunque no tenía idea por qué. Quizás porque arreglar algo se sentía mejor que estar roto. Se puso las botas, las ató con la misma precisión que había aprendido en el entrenamiento de BUD y se puso de pie. Sus placas de identificación colgaban de su cuello, donde habían estado durante 14 años. En el frente estaba su nombre, número de servicio y tipo de sangre. En la parte posterior había unas coordenadas que él mismo había rasguñado con un cuchillo de combate la noche después de la misión. 34.55553 grado N 69.2075 grado E provincia de Helmand. El pueblo donde 23 personas estarían muertas si su equipo no hubiera logrado lo imposible. Ripe salió de debajo del puente y caminó las 6 cuadras hasta el restaurante de Elaine. La anciana tenía un trato con él. Él recogía las cajas de suministros del camión de reparto todos los martes y viernes, y ella le daba el desayuno y un termo con café. Sin compasión, sin preguntas, solo trabajo por comida. Así lo quería Ripe. Preferiría morir de hambre antes que tomar algo que no ha ganado. Buenos días, Thomas, dijo Elaine cuando él empujó la puerta trasera. Tenía 65 años. Cabello gris recogido en un moño y unos ojos que habían visto suficiente vida como para no juzgar a nadie. Deslizó un plato de huevos y tostadas por el mostrador. Come primero. El camión no llegará hasta dentro de 20 minutos. Ripe asintió en agradecimiento y comió en silencio.
Elaine no presionó para conversar, por eso él siguió regresando. Ella lo trató como a un ser humano, no como un caso de caridad o un cuento con moraleja. Cuando llegó el camión de reparto, Ripe guardó cajas de 40 libras de productos agrícolas y productos secos durante 1 hora. Su cuerpo recuerda la memoria muscular de haber llevado 100 marchas con mochila a través de las montañas afganas. El repartidor, un muchacho que no podía tener más de 22 años, lo observaba trabajar con un nerviosismo difícilmente disimulado, como si Ripe fuera a estallar en cualquier momento. Cuando terminó, Elaine le puso el termo con café en las manos junto con 2 sándwiches envueltos en papel de aluminio. «Para más tarde», dijo con firmeza. Ripe la miró a los ojos, vio allí una amabilidad que no tenía ningún propósito y logró esbozar algo parecido a una sonrisa. «Gracias, mamá». Pasó el resto de la mañana en su lugar habitual, sentado contra la pared afuera de la biblioteca pública, donde el sol daba en el punto justo. No mendigaba y ni siquiera tenía cartel. Él simplemente se sentó allí leyendo periódicos y libros tirados del carrito gratuito de la biblioteca, manteniéndose fuera del camino de todos. Alrededor del mediodía, notó que una mujer luchaba con un cochecito y 3 bolsas de comestibles tratando de atravesar la puerta de la biblioteca. Ripe se puso de pie, cruzó la acera en 4 pasos y mantuvo la puerta abierta. La mujer, sobresaltada, apretó con más fuerza su bolso y se apresuró a entrar sin decir palabra. Él entendió. Sabía qué aspecto tenía y cómo olía, incluso en los días buenos. A las 20 horas ya se encontraba de nuevo en su puesto cuando se produjo el incidente. Un guardia de seguridad de los grandes almacenes del otro lado de la calle se acercó marchando. Un hombre de cuello grueso, con la cabeza rapada y un tipo de andar que anunciaba que nunca había visto violencia real, pero creía haberla visto. «Tienes que seguir adelante», dijo el guardia, de pie junto a Ripe con los brazos cruzados. «Estás ahuyentando a los clientes». Ripe miró hacia arriba lentamente. No se había movido en 3 horas. No había hablado con nadie. No había hecho nada más que existir. «Estoy en propiedad pública», dijo en voz baja. «Más audaces de la guerra de Afganistán». El juez Olay balanceóla sin infringir ninguna ley. «No me importa lo que creas que sabes sobre la ley, amigo. Te ves fatal y hueles peor. Muévete o llamaré a la policía y haré que te arresten por merodear». Ripe podría haber explicado que merodear requiere movimiento, que sentarse en un lugar no era por definición holgazanear. Pero había aprendido que la lógica no funcionaba con personas que ya habían decidido lo que pensaban de él. Entonces se levantó, cogió su mochila y empezó a caminar. Pero el guardia no había terminado. Quería que su pequeña victoria fuera completa. Agarró el hombro de Ripe y lo hizo girar. «Y no vuelvas más. ¿Tú entiendes? No necesitamos gente como tú por aquí». Fue entonces cuando Ripe cometió su error. La mano sobre su hombro desencadenó algo profundo en su memoria muscular. Por apenas una fracción de segundo, su cuerpo respondió de la forma en que había sido entrenado para responder al contacto hostil. Agarró la muñeca del guardia, la giró hacia afuera en un control y dio un paso hacia adelante con tanta fuerza que el guardia se tambaleó hacia atrás en estado de shock. Ripe lo soltó inmediatamente, con las manos en alto, pero el daño ya estaba hecho. El guardia ya estaba en su radio, reportando un asalto. 20 minutos después llegaron 2 policías. Ripe no se resistió, no discutió. Dejó que lo esposaran y lo pusieran en la parte trasera de la patrulla porque pelear solo empeoraría las cosas. Y estaba tan cansado de empeorar las cosas. En la estación lo acusaron de agresión e intimidación. El guardia insistió en presentar cargos, probablemente avergonzado de que un hombre sin hogar lo hubiera tratado con tanta facilidad. Fijaron una fecha de audiencia para dentro de 3 semanas y lo liberaron bajo su propia responsabilidad, que en términos policiales significaba: «Sabemos que no eres peligroso, pero tenemos que procesar esto». Ripe regresó a su puente, se acostó en su saco de dormir y se quedó mirando el concreto sobre él. Las pesadillas llegaron esa noche como siempre. El pueblo,
el recinto, los combatientes talibanes que seguían llegando. La decisión que había tomado de conducir a su equipo a través del cañón en lugar de por la cresta. Marcus se desangró en sus brazos y usó su último aliento para decir: «Buena decisión, Ripe. Buena decisión». Aunque no lo fuera. Aunque Ripe había conseguido matar a 3 de ellos, las semanas transcurrían en la gris monotonía que exigía la vida callejera. Elaine siguió dándole trabajo. El personal de la biblioteca fingió no darse cuenta cuando él usó el baño para lavarse. Otras personas sin hogar de la zona le dieron espacio porque algo en sus ojos les decía que lo necesitaba. Y entonces llegó la fecha del juicio. Martes, 24 de marzo, 16 horas. Sala del Tribunal 4B. Ripe había intentado limpiarlo. Había utilizado el lavabo de la estación de autobuses para afeitarse el cuello y lavarse la cara y las manos. Su ropa todavía estaba manchada y desgastada, pero era lo mejor que tenía. 2 oficiales lo llevaron a la sala del tribunal esposado, lo que parecía excesivo para un cargo de merodeo, pero él entendió la imagen que daba. El juez Marcus Olay estaba sentado detrás del estrado, con aspecto molesto e impaciente, barajando papeles como si tuviera que estar en otro lugar. La sala del tribunal no estaba abarrotada, pero tampoco estaba vacía. Unas 15 personas estaban sentadas dispersas en la galería. Un empleado sentado en un escritorio a la derecha escribiendo. Una mujer con uniforme de oficial naval sentada en la tercera fila esperando otro caso. Un detective vestido de calle apoyado contra la pared del fondo. Una mujer mayor que Ripe reconoció como Elaine, quien debió haber venido a hablar en su nombre. Un puñado de estudiantes de derecho con cuadernos. Una cámara montada en la pared. Su luz roja indica que los procedimientos se están transmitiendo en vivo como parte de la política de transparencia pública del tribunal. El juez Olay levantó la vista de sus papeles y suspiró teatralmente. Caso número 4782. Ciudad contra Thomas Caldwell, cargos de agresión e intimidación. Miró a Ripe con el tipo de expresión usualmente reservada para algo pegado a la suela de un zapato. Señor Caldwell, veo que ha rechazado la representación de un defensor público. No pude conseguir una cita antes de hoy, su señoría, dijo Ripe en voz baja. Su voz todavía tenía ese tono autoritario, incluso después de 4 años de apenas usarla. Holloway claramente no estaba interesado. Leyó el informe del incidente con exagerado aburrimiento. Aquí dice, agredió físicamente a un guardia de seguridad que le pidió que se marchara. El guardia afirma que lo agarró por la muñeca y lo empujó. ¿Cómo se declara? Inocente, su señoría. Él me agarró primero. Aparté su mano de mi hombro. No empujé a nadie. Olay entrecerró los ojos. No le gustaba que lo contradijeran, ni siquiera los acusados que declaraban hechos. El guardia de seguridad requirió atención médica por una torcedura de muñeca. Señor Caldwell, ¿le suena eso como si alguien simplemente moviera la mano? Usé una fuerza mínima para liberarme de su agarre, señor. Fui entrenado en... aquí vamos. Holloway lo interrumpió, reclinándose en su silla con una sonrisa burlona. Déjeme adivinar. Me va a decir que es una especie de soldado entrenado, una especie de héroe. Recogió el inventario de propiedades que se había tomado cuando ficharon a Ripe. Aquí dice que llevaba placas de identificación militar en el momento del arresto. Hizo un gesto al alguacil. Las que estaban en evidencia. El alguacil recuperó una pequeña placa de plástico. La bolsa y se la entregó al juez. Holloway sacó las placas de identificación y las levantó a la luz, examinándolas con escepticismo teatral. Las placas metálicas reflejaban la luz fluorescente, girando lentamente. En la tercera fila, la mirada de la capitana Sarah Vance se fijó en esas placas. Su cuerpo se puso rígido. Lo que nadie en esa sala sabía aún era que Sarah Vance había pasado 3 años como oficial de asuntos públicos del Comando de Guerra Especial Naval.
Había procesado personalmente el material de prensa para la Operación Rescate Fantasma cuando se desclasificó en 2019. Había visto la citación para la Cruz de la Marina de Thomas Caldwell. Había visto la grabación de la cámara del casco donde se lo veía cargando a un niño civil herido en un tiroteo que debería haberlo matado 12 veces. Y había memorizado la lista de operadores del equipo 6 del OSEAL que habían llevado a cabo una de las misiones de rescate. Placas como si fueran un juguete, agitándolas para que tintinearan. Su voz destilaba sarcasmo. Thomas Caldwell. Servicio. Número. Entrecerró los ojos al ver el grabado. Tipo de sangre O positivo. De aspecto muy oficial. Miró a Ripe con fingida admiración. Déjame adivinar. Saltaste de un avión sobre Normandía. Quizás estabas en Eoima. ¿Sabes cuántos hombres sin hogar veo pasar por aquí con placas de identificación que compraron en una tienda de segunda mano? Algunas personas en la sala se removieron incómodas. Esto era pasarse de la raya, incluso para un juez conocido por su severidad. Pero Olay estaba haciendo un papel frente a la cámara, mostrando su firmeza con el problema de los vagabundos del que los miembros del ayuntamiento no dejaban de quejarse. Su señoría, esas son reales, dijo Ripe en voz baja. No había ira en su voz, solo una simple declaración de hechos. Oh, estoy seguro de que son muy baratos, muy convincentes para la gente que no sabe más. Olay volvió a levantar las placas, dejándolas girar. ¿Sabes lo que pienso, señor Caldwell? Creo que hombres como usted son un insulto para los veteranos de verdad. Creo que compran estos pequeños adornos y los usan para manipular a la gente. Simpatía. Creo que eres un estafador con problemas de drogas que fue atrapado agrediendo a alguien y ahora quiere hacerse el soldado para librarse. En la tercera fila, la capitana Vance tenía su teléfono en la mano. Le temblaban las manos mientras buscaba un contacto y comenzaba a escribir un mensaje. Su señoría, puedo proporcionarle mi DD-214. Ripe empezó. No quiero ver su documentación falsificada. Olay espetó. ¿Tienes idea de cuánto contribuyen los veteranos a este país? Veteranos de verdad. Hombres y mujeres que sirvieron con honor, regresaron a casa y se convirtieron en miembros productivos de la sociedad. Y luego hay gente como usted, señor Caldwell. Mírate. Señaló la ropa manchada de Ripe, su rostro curtido, sus manos callosas. Eres una mancha en la reputación de esta ciudad. Te sientas en nuestras calles, asustas a nuestros ciudadanos, agredes a nuestro personal de seguridad, y luego tienes la audacia de usar esto. Volvió a agitar las placas de identificación, como si significaran algo. El detective al fondo de la sala, Ray Holland, se enderezó. Algo le inquietaba. Había sido marine, había estado 2 veces en Irak, y algo en la forma en que el hombre sin hogar se ponía de pie, en cómo se comportaba, incluso esposado, le resultaba familiar. Holland empezó a prestar más atención. Olay no había terminado. Estaba preparando su gran final, la frase que sonaría bien en las noticias de la noche. ¿Quieres saber lo que realmente pienso, señor Caldwell? Creo que hombres como usted no sirvieron a nada más que a su propio interés. Creo que fracasó en la vida y ahora quiere nuestra compasión. Creo que estas placas de identificación, las levantó una vez más, son tan reales como sus posibilidades de volver a ser un miembro productivo de la sociedad. Fue entonces cuando la capitana Vance se puso de pie. Su señoría, su voz resonó en la sala como un látigo. Holloway se giró hacia ella, irritada por la interrupción. Señora, siéntese o haré que la saquen de mi sala. Señor, necesito hablar. Baleif, saque a esta mujer. Soy la capitana Sarah Vance, de la Marina de los Estados Unidos, y necesita, para volver a mirar esas placas de identificación. Ahora mismo. Estaba gritando, olvidando el protocolo, con la voz llena de algo entre horror y furia. La sala quedó en completo silencio. Incluso Olay se detuvo, más por la sorpresa de que le gritaran que por obediencia. Vance ya caminaba por el pasillo,
con el teléfono pegado a la oreja. Sí, necesito que saque los registros de servicio inmediatamente. Thomas Caldwell, Charlie Alfa Laime, Delta Whiskey, Echolma Laime. Sí, esperaré. Llegó al frente de la sala. Su señoría, trabajo en asuntos públicos navales. El nombre de ese hombre me suena. Esas placas de identificación son. Su teléfono vibró. Lo puso en altavoz. Una voz masculina, profunda y oficial, se escuchó con claridad cristalina en la sala silenciosa. Capitán Vance, tengo el archivo. Thomas Ripe Caldwell, alistado en 2003, graduado de la clase 251 de los Baths, asignado al Grupo de Desarrollo de Guerra Especial Naval, comúnmente conocido como Equipo SEAL 6, sirvió en 3 despliegues en Afganistán. Especialidad principal: rescate de rehenes y acción directa. Condecorado con la Marina. Cruz en 2014 por acciones durante la Operación Rescate Fantasma. La misión fue clasificada hasta su desclasificación en 2019. El equipo de Caldwell extrajo con éxito a 23 rehenes civiles y 4 soldados capturados de un complejo talibán en la provincia de Helmand bajo intenso fuego. El mismo llevó a 3 civiles heridos al punto de extracción mientras reprimía a los combatientes enemigos. Uno de los SEALs más condecorados de su generación. El altavoz del teléfono se cortó. El silencio en la sala era tan absoluto que el zumbido de las luces fluorescentes sonaba como un trueno. El rostro del juez Holloway había palidecido en 10 segundos. La placa de identificación se le resbaló de los dedos y golpeó el banco de madera con un ruido metálico que resonó. Abrió la boca y luego la cerró. No salió ningún sonido. El secretario, James Ortiz, había dejado de escribir. Tenía las manos congeladas sobre el teclado. Había estado en el ejército, había sido desplegado en Irak y sabía lo que significaba el equipo SEAL 6. Sabía lo que significaba una cruz de la Marina. Era solo superada por la medalla de honor. Su bolígrafo se le resbaló de los dedos y cayó al suelo. ¡Suelo! ¡Dios mío!, susurró, y luego más fuerte. ¡Dios mío! La capitana Vance se giró para mirar a Ripe, con los ojos llenos de lágrimas. Levantó la mano derecha en un saludo perfecto, aunque ella llevaba uniforme y él no, aunque técnicamente no fuera el protocolo. Señor, dijo, y se le quebró la voz. Es un honor estar en su presencia. Ortiz se levantó de su escritorio. Él también saludó, con la mano y la mandíbula temblorosas. Señor, logró decir. El detective Holland se apartó de la pared y avanzó. Había sacado su teléfono y ya estaba buscando. Se detuvo junto a Vance, miró su pantalla, luego a Ripe, luego a la placa de identificación que aún estaba en el estrado del juez. Su señoría, dijo Holland, y su voz se volvió fría y peligrosa. Quizás le interese ver esto. Giró la pantalla de su teléfono hacia Olay. Era una noticia de 2019. El titular decía, misión clasificada del equipo SEAL 6. Desclasificado. La operación Rescate Fantasma salvó 27 vidas en una audaz incursión en Afganistán. Debajo había una foto de un joven. Thomas Caldwell con uniforme de gala, con la cruz de la Marina prendida en el pecho por un almirante. Holland dejó el teléfono en el banco con cuidado, como si estuviera dejando un arma. Acaba de burlarse de las placas de identificación de un SEAL de la Marina, su señoría, en cámara delante de todos nosotros. Se giró para mirar a Ripe, y su expresión adoptó una especie de reverencia. Señor, soy un exmarine. Fuya 2006. He oído hablar de Rescate Fantasma. Esa misión es legendaria. Usted y su equipo son leyendas. Elaine Brooks lloraba a mares en la galería, con las manos sobre la boca. Lo sabía, susurró. Siempre supe que era especial. Podía verlo. Uno de los estudiantes de Derecho tenía el teléfono en la mano y tecleaba frenéticamente. Esto ya se está extendiendo, le dijo a su compañero. La transmisión en vivo. La gente está grabando en pantalla los comentarios del juez.
Esto se está volviendo viral. Olay parecía tener dificultad para respirar. Miró las placas de identificación en su banco. Aripe, de pie, tranquilo e inmóvil con su ropa manchada y sus botas gastadas, a la capitana Vance, que seguía haciendo el saludo militar, a la detective Holland, que lo miraba con puro desprecio, a la cámara con la luz roja aún parpadeando. Yo, empezó Olay, pero no dijo nada más. Ripe no se había movido, no había hablado. Su expresión no había cambiado. Miró al juez con esos ojos azul grisáceo que habían visto cosas que la mayoría de la gente no podía imaginar, y esperó. Lo que Thomas Caldwell no sabía era que en ese preciso momento, al otro lado de la ciudad, una organización de veteranos recibía una llamada de emergencia sobre la transmisión en vivo, y un reportero de la estación de noticias más grande de la ciudad ya estaba mostrando el video, con los ojos como platos mientras observaba. Y en una oficina gubernamental del centro, alguien cogía el teléfono para llamar a la Junta Estatal de Revisión Judicial. Las fichas de dominó caían, y nada en la vida de Marcus Olay volvería a ser igual. Tú, Honor, dijo la capitana Vance, bajando el saludo militar. Solicito respetuosamente que se desestimen de inmediato todos los cargos contra este hombre. Howe finalmente recuperó la voz, aunque le salió débil. Esto es, no tenía forma de saberlo. Tenía placas de identificación, dijo Holland rotundamente. Tenía un número de servicio. Podrías haber verificado todo esto antes de decidir burlarte de él frente a la cámara. Quítale las esposas, le dijo Van al alguacil. No fue una petición. El alguacil miró a Olay, quien asintió bruscamente. Las esposas se desprendieron de las muñecas de Ripe. Se frotó las marcas que habían dejado, pero siguió sin hablar. Olay se apresuró a intentar salvar algo de los escombros. Señor Caldwell, claramente ha habido un malentendido. Pido disculpas si mis palabras parecieron interrumpidas por Holanda. Lo llamaste mentiroso. Dijiste que su servicio era falso. Te burlaste de sus placas de identificación. Lo llamaste una mancha en la sociedad. Y todo esto lo hiciste en un video transmitido en vivo que actualmente está siendo visto por miles de personas. Uno de los estudiantes de Derecho tomó la palabra. 53.000 visitas hasta ahora. Los comentarios no son buenos. De alguna manera el rostro de Holloway se puso aún más pálido. Apaga la transmisión. Él ordenó. Demasiado tarde. Otro estudiante dijo. Alguien ya salvó todo. Actualmente está disponible en 6 plataformas diferentes. Holloway miró a Ripe con algo entre pánico y desesperación. Señor Caldwell, le pido disculpas sinceras. Si yo lo hubiera sabido, si tú lo hubieras sabido, me habrías tratado como a un ser humano. La voz de Ripe era tranquila, pero se escuchaba. Pero tú no lo sabías y por eso me trataste como basura. Como cualquier otro veterano sin hogar que haya visto en esta sala del tribunal, que no tuvo a nadie aquí que demostrara su valor. Dio un paso adelante y a pesar del uniforme, del banco y de la supuesta autoridad, Holloway se echó hacia atrás. ¿Cuántos más, señoría? ¿Cuántos otros veteranos han estado en mi misma situación y han abandonado esta sala del tribunal con su dignidad despojada porque no pudieron demostrar que merecían algo mejor? La pregunta quedó en el aire. Nadie respondió porque todos sabían la respuesta. El capitán Vance recogió las placas de identificación del lugar donde habían caído y las sostuvo con cuidado y reverencia. Ella se acercó a Ripe y se los ofreció. Señor, ¿puedo? Cuando él asintió, ella los colocó nuevamente alrededor de su cuello, posicionándolos cuidadosamente sobre su pecho. 27 vidas, señor. Usted y su equipo salvaron 27 vidas esa noche. 23 lograron escapar, dijo Ripe en voz baja. Perdí 4 de mis hombres. Pero 23 no murieron por tu culpa, dijo Vance con firmeza. 23 personas están vivas gracias a que usted dirigió esa misión. He visto los informes. He visto las imágenes. Ese recinto debería haber sido su cementerio,
pero lo convirtió en un milagro. Ripe apretó la mandíbula. Sus ojos permanecieron secos, pero algo en ellos cambió. Marcus Sullivan y Rodríguez no sobrevivieron. Eso es lo que recuerdo. Y le garantizo que le dirían que valió la pena, dijo Holland. Para eso nos apuntamos, señor. Para asegurarnos de que alguien más llegue a casa. La puerta de la sala se abrió de golpe. Un hombre con un traje caro entró corriendo, sin aliento. Juez Holloway, soy el juez presidente adjunto Warren Michaels. Necesito que se retire del estrado inmediatamente. Holloway se levantó tan rápido que su silla se echó hacia atrás. Warren, puedo explicarlo. No lo haga. La voz de Michael era gélida. Mi oficina ha recibido 47 llamadas en los últimos 10 minutos. Llamaron de la alcaldía. Llamaron del colegio de abogados. Llamaron de la oficina de asuntos de veteranos militares. He visto el video. Miró a Ripe. Señor, en nombre de este tribunal y esta ciudad, me disculpo. Esto nunca debería haber sucedido. Se volvió hacia Holloway. Juez Olay, queda suspendido con efecto inmediato en espera de una revisión judicial completa. Recoja sus pertenencias y salga del edificio. Seguridad lo escoltará. Holloway abrió la boca, la cerró y luego agarró su maletín con manos temblorosas. No miró a Ripe al pasar. No miró a nadie. La puerta de la sala se cerró tras él con un golpe sordo. El juez presidente adjunto Michaels tomó posesión del cargo. Todos los cargos contra el señor Caldwell se desestiman sin perjuicio. El acta reflejará que este arresto se realizó por error y que el señor Caldwell actuó en legítima defensa. Además, ordeno que se elimine el acta de arresto en un plazo de 72 horas. Miró directamente a Ripe. Señor, puede irse y tiene las más sinceras disculpas del tribunal. Ripe asintió una vez. Tomó su mochila, se la echó al hombro y se dirigió a la puerta. Señor Cole. Bueno, espere, llamó la capitana Vance. Se apresuró a alcanzar con él en el pasillo fuera de la sala del tribunal. Señor, por favor, ¿podemos hablar? Ripe se detuvo, pero no se giró. No hay nada de qué hablar, capitán. Sí, lo hay. Se giró para mirarlo. Señor, ¿cuánto tiempo lleva en la calle? 4 años. ¿Recibe tratamiento de apoyo del Departamento de Asuntos de Veteranos para la lista de espera? 18 meses hasta ahora. La expresión de Vance se endureció de ira, pero no hacia él. Eso es inaceptable, señor. Tengo contactos en la base naval bretón. Puedo conseguirle un puesto en su programa de apoyo para veteranos en 48 horas. Alojamiento, atención médica, apoyo psicológico, todo. ¿Aceptará? Ripe la miró a los ojos, vio la sinceridad en ellos. Nada de compasión, solo respeto y el deseo de enmendar un error. ¿Por qué? Porque ya ha dado suficiente, señor, y porque se supone que debemos cuidar de los nuestros. Le fallamos. Permítame ayudarle a arreglarlo. Por primera vez en 4 años, Ripe sintió que algo se quebraba en la armadura que había construido a su alrededor. Tengo pesadillas, dijo en voz baja. Mal unos. No pueden dormir adentro. No pueden estar en espacios pequeños. El programa tiene opciones para eso. Atención informada sobre traumas. Otros sellos en el programa. Personas que entienden. Sacó su teléfono. Por favor, señor, déjeme hacer algunas llamadas. Ripe la miró un largo momento y asintió una vez. Las siguientes 48 horas transcurrieron rápido. La capitana Vance cumplió su promesa. Para el jueves por la mañana, Ripe estaba sentada en un apartamento pequeño pero limpio encima del restaurante de Ela. Se lo ofreció de inmediato al oírlo. No aceptaba un no por respuesta. Me has estado ayudando durante meses, dijo. Esto solo te devuelvo el favor. El apartamento era un pequeño estudio con una gran ventana, baño y cocina americana. No era mucho, pero para un hombre que había estado durmiendo debajo de un puente, lo era todo.
Ripe mantenía la ventana abierta por la noche para no sentirse atrapado. Puso su saco de dormir en el suelo en lugar de usar la cama, al menos al principio. Pasos pequeños. El detective Holland la visitó el jueves por la tarde, trayendo víveres y algo más. Un marco. Dentro estaba la cruz de la Marina de Ripe, la que guardaba escondida en su mochila. Holland la había llevado a una tienda de enmarcado y la había montado profesionalmente con una pequeña placa. Thomas Ripe Caldwell, Cruz de la Marina, Operación Rescate Fantasma, Provincia de Elmont. Pensé que podría querer esto en la pared, dijo Holland. No como un trofeo, solo como un recordatorio de lo que hiciste, de quién eres. Ripe tomó el marco con cuidado y se quedó mirando el metal detrás del cristal un buen rato. No me siento un héroe. Los héroes nunca lo son, dijo Holland. Así es como sabes que son reales. El video del juez Holloway se había vuelto viral. Para el viernes, había sido visto más de 2 millones de veces. Las principales cadenas de noticias lo recogieron. Organizaciones de veteranos de todo el país emitieron comunicados. El Colegio de Abogados del Estado de Oregón abrió una investigación inmediata sobre la conducta de Olay. Para el martes siguiente, Holloway presentó su renuncia en lugar de enfrentarse a una audiencia disciplinaria. Sus ambiciones políticas, su carrera, su reputación, todo desapareció en el 5 minutos tardó en salir la verdad. Mientras tanto, Ripe comenzó el tratamiento en la base naval bretona. El psicólogo era un ex-ranger del ejército que había combatido en Siria. Entendía de una manera que los terapeutas civiles no podían. Las sesiones de terapia grupal estaban llenas de otros veteranos, marines, ejército, marina, fuerza aérea, todos con su propio peso. Por primera vez en 4 años, Ripe habló sobre la provincia de Elmont, sobre Marcus, Sullivan y Rodríguez, sobre la decisión que había tomado y el peso que había cargado. Los guiaste hacia adentro y los guiaste hacia afuera. Otro foca del grupo dijo, eso es lo que hacen los líderes. Piensas en los que perdiste, pero ellos piensan en los que lo lograron gracias a ti. Tomaría tiempo, meses, años, tal vez. Las pesadillas no se detuvieron de la noche a la mañana, la culpa no se evaporó. Pero por primera vez desde aquella noche en Afganistán, Ripe no estaba solo. Él recibió ayuda. Él tenía apoyo. Tenía una razón para creer que el mañana podría ser diferente al hoy. El capitán Vance organizó que Ripe visitara Bretón y hablara con jóvenes candidatos a SEAL. No como conferencista, solo compartiendo su experiencia, respondiendo preguntas, mostrándoles cómo es el verdadero servicio, no solo las medallas y la gloria, sino el costo y la responsabilidad. Los candidatos escucharon con una intensidad que le recordó a Ripe porque se unió en primer lugar, para ser parte de algo más grande que él mismo. Una tarde, aproximadamente 3 semanas después del incidente en el tribunal, Ripe estaba sentado en su apartamento cuando alguien llamó a la puerta. Lo abrió y encontró a 3 hombres de unos 50 años, todos ellos con tridentes sellados en sus chaquetas. Uno de ellos dio un paso adelante y Ripe lo reconoció inmediatamente. Jenkins. Hola, Ripe. Tommy Jenkins había estado en su equipo. Había estado en el helicóptero con él la noche del rescate fantasma. Se abrazaron con fuerza, y ambos hombres se mantuvieron firmes más tiempo del estrictamente necesario. Los otros 2 se presentaron, Wilson y Torres, ambos de otros equipos SEAL, pero que habían oído hablar de Ripe y querían conocerlo. Pasaron 4 horas en ese pequeño apartamento hablando, sobre despliegues, sobre misiones, sobre los hermanos que habían perdido, sobre los que lo lograron, sobre lo que viene después, para lo cual nadie te prepara realmente. Cuando se fueron, Jenkins se detuvo en la puerta. Desapareciste, Ripe, después de que saliste. Intentamos encontrarte. No quería que me encontraran. Lo entiendo, pero ahora te encontraron y no volverás a desaparecer. ¿Eso entendido? Ripe asintió. Comprendido. La noticia se extendió por la comunidad de focas. Ripe comenzó a recibir llamadas de antiguos compañeros de equipo,
de chicos que habían escuchado las historias sobre Phantom Rescue, de veteranos que habían visto el video y querían que él supiera que lo entendían. Una llamada provino del almirante Richard Haines, el mismo almirante que había colocado la Cruz de la Marina en su pecho 9 años antes. Cordwell, acabo de enterarme de lo que te pasó. Lamento que hayamos dejado que te perdiéramos. Eso es culpa nuestra, del sistema. Pero quiero que sepas algo. Lo que hiciste en el Mond, lo que tú y tu equipo lograron, eso todavía importa. Esas 23 personas están vivas. Ahora tienen hijos, nietos. Creaste futuros esa noche. No lo olvides. Ripe se sentó en su apartamento después de esa llamada y lloró por primera vez en 4 años. No por dolor, aunque todavía había mucho, sino por algo más. Algo así como alivio. Tal vez, solo tal vez, no fuera un fracaso después de todo. Tal vez Marcus, Sullivan y Rodríguez mirarían las 23 vidas y dirían que valió la pena. Quizás le perdonarían por haberlos llevado a ese cañón. Quizás podría empezar a perdonarse a sí mismo. 3 meses después del incidente en la sala del tribunal, Ripe asistió a una reunión de veteranos en la base. Más de 100 exmilitares, de todas las ramas y de todas las épocas. Un marine de Vietnam se le acercó. Un hombre de unos 70 años con un bastón y ojos que habían visto demasiado. Hijo, vi ese video. Ese juez aprendió algo ese día. ¿Quieres saber qué era? ¿Qué es eso, señor? El viejo marine sonrió. Ese respeto no se trata de uniformes, ni de medallas, ni de rangos. Se trata de reconocer al ser humano que tienes delante. Ya sea que estén en un trono o debajo de un puente, merecen dignidad. Tus placas de identificación no te hicieron digno de respeto. Fuiste digno todo el tiempo. Las placas de identificación del perro simplemente le hicieron verlo. Ripe pensó mucho en eso en las semanas siguientes. Sobre todos los demás veteranos sin hogar que no tuvieron un capitán Vance en la sala del tribunal, que no tuvieron un video que se volvió viral, que abandonaron ese tribunal con su dignidad en pedazos porque no había nadie allí para defenderlos. Comenzó a trabajar como voluntario en un refugio local para personas sin hogar, hablando con veteranos, ayudándolos a navegar por el sistema de VA, simplemente estando presente de una manera en que deseaba que alguien hubiera estado presente para él. El restaurante de Ela se convirtió en su ancla. Trabajaba allí 4 días a la semana, no porque lo necesitara más, sino porque quería, porque Elaine lo había tratado como un ser humano cuando todos los demás veían basura. Porque ayudarla a transportar cajas y servir café le dio un propósito. Y como de vez en cuando aparecía otro veterano y Ripe podía ver la mirada en sus ojos, la que decía que estaban perdidos y no sabían cómo encontrar el camino de regreso, les compraba café, se sentaba con ellos, no los empujaba, solo escuchaba. Y cuando estuvieran listos, llamaría al capitán Vance o a una de las otras personas de la red que había construido. Un veterano a la vez, comenzó a sacar a la gente de la oscuridad en la que había quedado atrapado. No fue dramático. No saldría en las noticias, pero importaba. 6 meses después de ese día en la sala del Tribunal 4B, Ripe asistió a una sesión de terapia de grupo y compartió algo que había estado reuniendo el coraje para decir. Solía pensar que le había fallado a Marcus, Sullivan y Rodríguez. Solía pensar que esa misión fue mi mayor error. Pero estoy empezando a entender algo. Sabían los riesgos. Todos lo hicimos. Y estarían enojados conmigo por pasar 4 años en las calles castigándome por hacer la única llamada que nos dio una oportunidad. Ahora estoy tratando de honrarlos de manera diferente. Viviendo, ayudando a otros y siendo el tipo que ellos creían que era. El grupo permaneció en silencio por un momento. Luego habló el terapeuta del Army Ranger. ¿Qué cambió, Thomas? ¿Qué te hizo verlo diferente? Ripe pensó en la sala del tribunal, en el momento en que las placas de identificación cayeron de los dedos de Olay, en el saludo del capitán Vance, en el respeto del detective Holland, en la amabilidad de Elaine, en todas las personas que le habían recordado que le importaba incluso cuando estaba seguro de que no era así. Creo, dijo lentamente,
Que aprendí que quien eres no tiene que ver con dónde duermes o lo que posees o incluso lo que has logrado. Se trata de cómo tratas a las personas cuando no obtienes nada a cambio y cómo sigues adelante cuando todo te dice que debes rendirte. Un juez me miró y vio basura. Pero otras personas me miraron y vieron a alguien que valía la pena salvar. Solo necesitaba recordar cómo ver eso en mí. El video del juez Olay burlándose de las placas de identificación de Ripe se convirtió en una herramienta de entrenamiento. La policía lo utilizó para enseñar a los oficiales sobre los prejuicios implícitos y el respeto. Las facultades de derecho lo utilizaron para debatir la conducta judicial y la dignidad en los tribunales. Las organizaciones de veteranos lo utilizaron para resaltar las dificultades que enfrentan los veteranos sin hogar y la importancia de no juzgar por las apariencias. Los 5 minutos de crueldad del juez Marcus Olay se convirtieron en una lección para cientos de miles de personas. En cuanto al propio Olay, desapareció de la vida pública. Ninguna declaración, ninguna entrevista, simplemente desapareció. Algunos dijeron que se mudó a otro estado. Otros dijeron que aceptó un trabajo en la práctica privada bajo un nombre diferente, pero su legado permaneció. Una historia que advierte sobre el costo de la arrogancia y la importancia de tratar a cada persona con dignidad humana básica. Una noche, Ripe estaba en su apartamento, mirando la cruz de la Marina enmarcada en la pared. Junto a ella, había colgado la foto de su equipo, los 12 sonriendo a la cámara. Tocó el cristal con los dedos y los apoyó sobre Marcus, Sullivan y Rodríguez. «Todavía estoy aquí, hermanos», dijo en voz baja. «Sigo luchando. Solo que ahora es un tipo de batalla diferente. Espero estar haciéndote sentir orgulloso». El apartamento estaba en silencio. La ventana estaba abierta, dejando entrar el aire fresco de la tarde. Afuera, la ciudad bullía de vida. Coches, voces, el lejano sonido de la sirena de un barco desde el puerto. Las placas de identificación de Ripe colgaban de su cuello, las coordenadas en la parte posterior reflejaban la luz. 34.5553 dig 69.275 pulgadas 275 grado e provincia de El Mond. El lugar donde aprendió que 23 vidas valen 3. Donde aprendió que a veces las únicas buenas decisiones son terribles, y donde aprendió que los héroes no pueden elegir cuando son llamados, solo como responden. Lo llamaron de nuevo ese día a la sala 4B, no para rescatar rehenes ni luchar contra combatientes talibanes, sino para permanecer con dignidad cuando alguien intentó arrebatársela. Para recordarle a la gente que cada persona que duerme bajo un puente tiene una historia y algunas de esas historias están escritas con valentía y sacrificio que la mayoría de la gente no puede comprender. Respondió a esa llamada de la misma manera que la había respondido en El Mond, manteniéndose firme, negándose a rendirse y dejando que sus acciones hablaran más fuerte que sus palabras. Las placas de identificación que el juez Holloway ridiculizó a las 4 de la tarde representaban 14 años de servicio, 3 despliegues, 27 vidas salvadas, 3 hermanos perdidos y un hombre que lo dio todo por su país y fue recompensado con negligencia y falta de vivienda. Para las 4 y 5 de la tarde, cuando se supo la verdad, esas mismas placas representaban algo más. El momento en que se expuso un sistema roto, el momento en que se restauró la dignidad de un veterano y el comienzo de la carrera de un juez que terminó en desgracia. Pero más que eso, representaban un recordatorio de que el honor no se desvanece solo porque las circunstancias cambien. Que un héroe no deja de serlo cuando atraviesa momentos difíciles. Que la medida de una sociedad es cómo trata a sus más vulnerables, especialmente a aquellos que alguna vez fueron sus protectores. Y que a veces la justicia no se trata de lo que sucede en un tribunal, sino de lo que sucede cuando las personas recuerdan tratarse como seres humanos, sin importar dónde duerman, qué vistan o cuánto tengan. Thomas Ripe Caldwell llevaba esas placas de identificación. Placas de identificación todos los días después, no como escudo, insignia o prueba de valía, sino como recordatorio de quien había sido, a quien había perdido y en quien se estaba convirtiendo. Chocaban suavemente contra su pecho mientras trabajaba en el restaurante,
mientras hablaba con otros veteranos, mientras reconstruía lentamente una vida de las cenizas de la que había perdido. Estaban rayadas y desgastadas, igual que él, pero eran reales. Resistieron, y él también. Al final de cada camino difícil, hay una elección. Puedes dejar que te destruya o puedes dejar que te forje en algo más fuerte. Ripe tomó su decisión. No en un instante, sino a lo largo de meses y años de pequeñas decisiones para seguir adelante, aceptar ayuda, creer que el mañana podría ser diferente. El juez que se burló de él aprendió una lección ese día. Pero también todos los que lo vieron. Que la verdadera fuerza no se trata de poder ni posición. Se trata de cómo te levantas cuando has caído hasta el límite. Se trata de aferrarte a tu dignidad cuando todos los demás piensan: lo has perdido. Se trata de recordar que cada persona con la que te cruzas en la calle, cada persona que ignoras, juzgas o pasas por alto, lleva una historia que desconoces. Y algunas de esas historias son legendarias. Si esta historia te conmovió, si te recordó que las segundas oportunidades son posibles, que los héroes se encuentran en los lugares más inesperados, suscríbete a nuestro canal. Y ahora mismo, en tu pantalla, verás otra historia increíble esperándote. Haz clic, mírala y recuerda, cada persona con la que te cruzas en la calle tiene una historia. Algunas podrían ser legendarias. Gracias por ver.